La Defensoría asumió un compromiso no solo con la cuenca del Riachuelo y sus pobladores, sino con todos los organismos que colaboraron con nosotros en este informe. Así que nosotros vamos a seguir con el tema del Riachuelo, de esta cuenca, vamos a seguir planteando las necesidades que hemos planteado y vamos a seguir teniendo latente aquella posibilidad que planteamos, que fue llegar a una presentación judicial que ordene la puesta en marcha de un programa serio para la cuenca Matanza-Riachuelo, en la medida que los tiempos que en aquel momento nosotros dijimos intentaremos que en tiempos prudenciales veamos acciones concretas. Si no la vemos, vamos a accionar judicialmente en defensa de los intereses de los ciudadanos. Como todos ustedes saben, la Corte Suprema está discutiendo en este proceso toda la recomposición y saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Nuestro inicio fue realmente muy duro porque creíamos que esto no teníamos por dónde empezarlo a llevar adelante. Solo llevar adelante 70 kilómetros de una cuenca, son 2.200 kilómetros cuadrados, son 20.000 empresas. Es realmente una tarea ciclópea. Se dificultaba mucho cualquier actividad conjunta. Entonces ese trabajo llevó tiempo y se logró establecer a partir de la unificación que tuvimos junto con el Defensor del Pueblo de la Nación en un espacio de trabajo conjunto. Y lo que más nos decidió fue observar sobre la cuenca del Riachuelo la serie de dificultades que tenía la población más cercana en un principio y la serie de cuestiones que involucraban no solo a temas ambientales, sino a temas de salud. La Defensoría del Pueblo tomó la decisión, por la enorme complejidad que tenía la causa, como he dicho, tomó la decisión de convocar a diferentes organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Greenpeace o el Centro de Estudios Legales y Sociales, entre muchas otras organizaciones. También estaba, y está bueno recordarlo, la Fundación Ciudad, la Fundación Metropolitana. Así nos llegamos al Riachuelo, llegamos en el año 2001, lo fatigamos, como diría Borges, lo caminamos, lo navegamos muchas veces y hablamos con todos los pobladores, desde los pobladores de Cañuelas, en la Cuenca Alta, casi agrícola, donde hubo violetas en la montañeta, caminamos por los barrios más desamparados de Budge, caminamos por las callejuelas de los barrios del Arroyo Namuno, del Arroyo del Rey. Fuimos a buscar a los pobladores más sacrificados de toda la cuenca, seguramente los de la Villa Inflamable. Hablamos con todos y con este material y hablando también con las universidades de la zona que han trabajado mucho la problemática, planteamos una guía de trabajo. Para llevar adelante el informe, en realidad a partir de la iniciativa de la Defensoría se fueron incorporando el Hospital Fiorito, instituciones como el CEL, fundaciones vinculadas al tema del medio ambiente, la Universidad Tecnológica Nacional. Es decir, encontramos un ámbito en el cual participaran, digamos, instituciones, pero a su vez técnicamente interdisciplinarias. Tuvimos una fuerte colaboración en materia para detectar los problemas de salud de los médicos de los hospitales que circundan la cuenca y una fuerte participación en lo técnico de la Universidad Tecnológica Nacional. Que el informe no contemplara solamente lo que siempre se decía, es decir, el Riachuelo está contaminado. Buscábamos que el informe definiera una serie de pautas, por lo tanto, era muy importante la participación de varios actores en estas circunstancias. Y se empezó a demostrar todo lo que nosotros empíricamente como vecinos padecíamos y contábamos, le fuimos dando un sustento técnico. Eso la Defensoría del Pueblo de la Nación lo plasmó en 2 libros. La mirada que permitió el informe no solo unificó una cantidad de problemas que se veían como inconexos, sino que dio la posibilidad de empezar a solucionarlos. No era una sola cabeza pensando. Es decir, y cuando hablo de una sola cabeza estoy hablando de una sola institución. Eran muchas instituciones pensando, compartiendo la información.
Este fue otro fenómeno. Se democratizó la información como debería ser. La información pública es justamente eso, información pública. Por otro lado, otro conjunto de actores encabezados por Beatriz Mendoza, los vecinos del Dock Sud, de Avellaneda, ese conjunto de profesionales valiosos que también, junto con vecinos de la zona, llevaron adelante la acción en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, demandando por un lado los daños y perjuicios y por el otro lado el daño al ambiente, y llegaron al punto cúlmine, yo diría, de este trabajo de una década, que es el caso Mendoza. Logramos dar con un grupo de abogados ambientalistas que tenían como experiencia en causas, en demandas de este tipo, porque era una demanda que implicaba a una población que nos excedía a nosotros, que implicaba arremeter contra el gobierno nacional, contra el gobierno provincial, contra el gobierno de la ciudad, contra las 46 industrias. Entonces, bueno, de pronto nos vimos, o sea, como en una mega causa que no tenía que ver con aquello que íbamos a pedir nosotros, que era el cuidado de nuestra salud. Esta cuenca afecta directamente a la salud de la población y fundamentalmente a los niños, es decir, a aquellos en los cuales estudios realizados terminan encontrando tolueno en sangre, que es cuando ya la contaminación ambiental por distintos motivos se mete en el cuerpo humano, es decir, comienza a generar un daño corporal que va más allá de la inhalación o de cualquier cuestión que tenga que ver con el contacto con la cuenca. Durante muchísimos años la contaminación industrial química especialmente fue ignorada. O sea, lo que en todo caso se tenía en cuenta era más que nada la contaminación orgánica, de lo que originalmente generó o contribuyó a generar el problema, que es la contaminación de los frigoríficos y que hoy, de hecho, y durante muchas décadas también contribuyeron las curtiembres. Pero la contaminación química, que también, en la que también tienen que ver las curtiembres, pero también hay otro tipo de industrias en toda la cuenca que vierten, nunca fue demasiado atendida. Digamos, las cosas centrales con las cuales nosotros encontramos cuando terminamos el final del informe del Riachuelo fue primero que habiendo fondos, tanto nacionales como internacionales, no se utilizaron correctamente para poder trabajar sobre la cuenca. Que al contrario, en algunos casos hubo dispendio de fondos públicos, insisto, inclusive con créditos internacionales. Lo segundo fue la desidia con el cual en general las distintas administraciones, nacional, provinciales y municipales, tratan al tema de la cuenca del Riachuelo. Y salió este fallo. Y fue ahí realmente donde empezó la bisagra, la gran bisagra. Se empezó a escribir una historia distinta, porque todo lo anterior al 8 de julio del 2008, si bien fue un trabajo que posibilitó luego esto, ¿no? Pero no modificábamos la realidad en absoluto. Bueno, el problema que tenía la cuenca era la imposibilidad de articular políticas. 14 municipios, la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, la Nación. Evidentemente lo que el ACUMAR, a partir de su creación y fundamentalmente a partir del fallo Mendoza, logra es unificar criterios y decir, bueno, el Estado se tiene que hacer responsable definitivamente del saneamiento y de la mejora de la calidad de vida de la población. Si uno mira la sentencia, hay una cierta lógica que va desde el ambiente hacia la salud. Para garantizar la salud, para garantizar la calidad de vida, es necesario previamente poder gestionar todo ese ambiente, lo natural y también lo cultural. Es positivo el fallo, pero supone de que si cada cosa, cada problema ambiental urbano que hay que solucionar solo va a ser por vía de la judicialización, algo anda mal en la Argentina. El fallo Mendoza tiene algo que yo a veces digo que es sabiduría, y tiene una sabiduría que ha sido la de haber analizado toda la problemática de la cuenca y a verla vista de varios aspectos. Entonces, la verdad no se ha centrado en restituir solamente el ambiente natural, sino entender que está en una cuenca modificada por el hombre, con diversos niveles de modificación. También nos pasó en este último periodo reflexiones de algunos actores, básicamente defensores del pueblo, que dicen, bueno, en este momento no podemos perseguir a las industrias, en este momento donde la gente necesita trabajar, no es precisamente el momento para ponerse súper exigente con las industrias. Y esto es
fuertemente preocupante. Nosotros estamos con un seguimiento muy personalizado, son 192. Porque a mí no me interesan las empresas por el volumen, por el tamaño, me interesan por la contaminación. Las industrias pueden producir distintos efluentes al ambiente. Pueden mandar, que no corresponde que así sea, contaminantes a la atmósfera a través de sus efluentes líquidos a los cursos de agua y contaminar espejos de agua, ríos, arroyos, lagos, capas freáticas o contaminar el suelo a través de sus residuos no tratados. El agua es una fuente de transmisión de enfermedades importante, es de las fuentes, de las causas que mayor mortalidad de niños causa a nivel mundial. La contaminación, a veces se dice cuál es mayor, si la contaminación de orgánicos por las cloacas o cuál es la contaminación industrial. Yo creo que no tiene sentido esa discusión. Las dos son sumamente importantes, las dos son terriblemente importantes en materia de salud y las dos son percibidas por la gente. Pero básicamente, si uno lo pensara en relación a la cuenca, tenemos hidrocarburos y metales pesados, rápidamente uno lo puede decir y no se equivoca, porque son los problemas de salud que frecuentemente vemos atribuibles a estas industrias. Eso ha tenido en relación con la región metropolitana una relación muy complicada en términos de la construcción de un imaginario social donde la cuenca Matanza-Riachuelo ocupa en ese imaginario social un lugar absolutamente casi donde se dejan los desechos. Es fundamental que el agua tenga menos contaminación orgánica producida por las cloacas o por los frigoríficos, etcétera, porque esto es riesgo sobre la salud de la población efectivamente, pero si vamos a analizar la cosa desde un punto de vista más de cuál es una solución a largo plazo, no se pueden ignorar los contaminantes químicos. Cada vez que vemos un metro de camino de sirga que se hace, cada vez que vemos los equipos recolectando residuos, cada vez que vemos una relocalización y gente que sale de lugares muy malos y se va a lugares mejores, lo que estamos viendo es el fallo Mendoza en acción. El 8 de julio se cumplió un nuevo aniversario del fallo Mendoza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en 2008 ordenó al Estado Nacional, a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires ejecutar el saneamiento integral de la cuenca Matanza-Riachuelo. Si bien es notorio que el gobierno de la ciudad y la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, ACUMAR, trabajan en conjunto mejorando su gestión y se han registrado avances en el cumplimiento del fallo judicial, aún falta mucho en materia de cloacas, limpieza de arroyos, relocalizaciones, cuidado de la salud pública y control de la contaminación industrial. Es muy importante que la Corte Suprema vuelva a involucrarse para asegurar el total cumplimiento del fallo que ese mismo alto tribunal dictó en 2008 y del cual es institucionalmente responsable.